Amaste a alguien que nunca estuvo realmente presente. Esa persona que físicamente estaba allí, pero emocionalmente siempre parecía estar en otro lugar. Sus ojos miraban hacia ti, pero su mente vagaba lejos. Sus palabras decían, te quiero, pero sus acciones susurraban no lo suficiente. Y lo más doloroso es que no podías señalarlo con claridad, porque no era algo tangible. No era una infidelidad que pudieras nombrar. No era un abandono que otros pudieran ver. Era una ausencia sutil, cotidiana, que se filtraba entre los espacios de la convivencia como un gas invisible. Te preguntaste tantas veces qué estabas haciendo mal, qué palabra mágica no pronunciaste, qué gesto extraordinario no realizaste para merecer su atención completa. Para merecer ser visto, ser escuchado, ser sentido. ¿Cuántas noches te dormiste con ese vacío en el pecho? Ese hueco que ninguna palabra de afirmación lograba llenar porque intuías que algo faltaba. Algo esencial, algo que no tiene nombre pero que el corazón reconoce inmediatamente cuando está ausente. Y lo más doloroso no fue su ausencia física, fue estar justo frente a alguien y aún así sentirte invisible. Fue la soledad más profunda que existe, la soledad acompañada. Te convenciste de que tal vez eras tú quien pedía demasiado. Quizás soy demasiado intenso. Quizás mis expectativas son irreales. Quizás esto es todo lo que el amor puede ofrecer. Y mientras los días pasaban, aprendiste a conformarte con migajas de atención, con promesas de mañana será diferente, con momentos fugaces de conexión que alimentaban tu esperanza, solo para desvanecerse tan rápido como aparecían. Y lo más cruel de todo, cuando intentabas hablar de esta ausencia, ellos no entendían de qué hablabas. Pero si estoy aquí, decían, señalando su cuerpo presente, mientras su alma permanecía tan distante como una estrella. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a fantasear con el día en que finalmente estaría completamente contigo? Con el momento mágico en que sus ojos se iluminarían al verte, en que sus palabras y acciones coincidirían por fin, en que sentirías esa presencia total que tu corazón anhela. Pero Viktor Frankl, quien sobrevivió al horror de los campos de concentración y fundó la logoterapia, nos revela una verdad desconcertante. Tal vez lo que estás buscando en esa persona no es solo amor. Es algo más profundo, más esencial para el alma humana. Tal vez estás buscando sentido en alguien que ni siquiera ha encontrado sentido en sí mismo. Y aquí está la paradoja dolorosa. ¿Cómo puede ofrecerte presencia alguien que vive ausente de su propia vida? ¿Cómo puede verte completamente alguien que no ha aprendido a mirarse con compasión a sí mismo? Si algo de esto resuena en lo más profundo de tu ser, si estas palabras tocaron esa herida que llevas en silencio, quédate conmigo. Este no será solo un video más. Será un espacio de revelación, donde tu dolor empieza a transformarse en comprensión. Si esto te conmovió, deja tu like y acompáñame en este viaje hacia el interior. Lo que viene a continuación podría sanar esa parte de ti que ha esperado tanto tiempo ser comprendida. Viktor Frankl no fue solo un psiquiatra brillante o un sobreviviente admirable. Fue un testigo del alma humana en sus momentos más oscuros. En los campos de concentración nazis, donde cada dignidad fue arrebatada, donde el hambre y el frío mordían sin piedad, donde la muerte era una compañera cotidiana, Frankl observó algo extraordinario. Incluso allí, en el infierno en la tierra, algunos prisioneros mantenían intacta su humanidad. Frankl, quien perdió a casi toda su familia en el Holocausto, incluida su esposa embarazada, tenía todo el derecho a hundirse en la desesperación absoluta. Nadie lo habría juzgado por rendirse ante el horror indescriptible que lo rodeaba. Pero en 1900, en lugar de eso, hizo algo revolucionario. Observó su propio sufrimiento como si fuera un científico estudiando un fenómeno fascinante. No eran necesariamente los más fuertes físicamente. No eran los más privilegiados. Eran aquellos que, en medio del sufrimiento más atroz, habían encontrado un sentido, un propósito que los mantenía vivos cuando todo invitaba a rendirse. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Frankl. Esta frase, aparentemente simple,
contiene una de las verdades más profundas sobre la condición humana. No es el placer lo que nos mantiene vivos, no es la comodidad, no es siquiera el amor, es el sentido. Y aquí es donde conectamos con tu relación con esa persona que amaste, pero que nunca estuvo realmente presente. Porque lo que Frankl descubrió en los campos de concentración se aplica igualmente a nuestras relaciones más íntimas. Cuando el sentido está ausente, todo lo demás se desmorona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esa persona que amas parece incapaz de estar plenamente contigo? ¿Por qué sus ojos miran sin ver? ¿Por qué su cuerpo está presente, pero su espíritu parece haberse evaporado? La respuesta puede ser desconcertante. Tal vez esa persona está experimentando lo que Frankl llamó el vacío existencial. El vacío existencial es ese abismo interior que sentimos cuando nuestra vida carece de propósito, cuando nos levantamos cada mañana sin saber para qué, cuando cumplimos rutinas mecánicamente sin conectar con un significado más grande. Y este vacío, este agujero en el alma, es insaciable. Ninguna relación, por profunda que sea, puede llenarlo. Es como intentar llenar un pozo sin fondo con gotas de agua. No importa cuánto amor viertas, nunca será suficiente porque el problema no es falta de amor, es falta de sentido. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, nos enseñó Frankl, pero lo contrario también es cierto. La felicidad sin sentido se convierte en un sufrimiento peculiar, en una forma de angustia que muchas personas intentan acallar con distracciones constantes. Y ahí está tu ser amado, físicamente junto a ti, pero con la mirada perdida en el teléfono, conversando, pero sin realmente escuchar, prometiendo cambios que nunca llegan, no porque no te ame, no porque seas insuficiente, sino porque está luchando con un vacío que ningún amor humano puede llenar. Cuando amamos a alguien que vive en este vacío existencial, nos convertimos en testigos impotentes de una batalla invisible. Y a menudo, sin darnos cuenta, comenzamos a creer que nuestra misión es salvarlos, completarlos, darles un propósito. Asumimos una responsabilidad imposible, ser el sentido de otra persona. Pero Frankl sería claro al respecto. El sentido no puede ser dado. Debe ser descubierto por cada individuo. Como él mismo escribió, no debemos preguntar cuál es el sentido de la vida, sino comprender que somos nosotros a quienes se pregunta. En otras palabras, la vida nos interroga a cada momento sobre qué sentido le daremos a nuestras circunstancias. Y esta es una pregunta profundamente personal que nadie puede responder por nosotros. Así que cuando amas a alguien que nunca está realmente presente, lo que realmente estás presenciando es a una persona que no ha respondido a la pregunta fundamental de su existencia. Y por más que lo intentes, por más que te esfuerces, por más que te desvivas por captar su atención completa, hay un trabajo interior que solo ellos pueden hacer. Cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, nos recuerda Frankl. Y aquí hay una verdad liberadora para ti. Tal vez el cambio que necesitas no es conseguir finalmente la presencia total de esa persona, sino liberar tu corazón de la espera constante. Tal vez el cambio es comprender que tu valor no depende de ser completamente visto por alguien incapaz de ver, que tu dignidad no está determinada por la capacidad de atención de otra persona, que mereces relaciones donde el intercambio de presencia sea mutuo, donde el dar y recibir fluya naturalmente, sin ese esfuerzo constante por ser notado. La perspectiva de Frankl nos invita a una revolución interior, pasar de buscar sentido en los ojos de otro a encontrarlo en nuestra propia respuesta al dolor. Porque incluso este sufrimiento de amar a alguien ausente puede transformarse en un catalizador de crecimiento si le permitimos enseñarnos algo sobre nosotros mismos. ¿Qué te está enseñando esta experiencia? ¿Qué fortalezas has desarrollado a través de este dolor? ¿Qué comprensión más profunda sobre el amor y las relaciones has adquirido? Si este mensaje está resonando en ti, si sientes que algo se está moviendo en tu interior, suscríbete ahora a este canal.
porque estamos creando un refugio para quienes buscan no solo alivio temporal, sino transformación profunda. Activa la campanita para recibir cada nueva reflexión que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en el momento preciso. La sanación no siempre es cómoda, pero siempre vale la pena. Permíteme contarte la historia de Elena, una mujer brillante, compasiva, con una capacidad extraordinaria para ver la belleza en los demás. Elena creció en un hogar donde el amor estaba presente, pero siempre parecía estar condicionado al logro. Sus padres la querían, de eso no había duda, pero su atención plena solo aparecía cuando ella sobresalía. Desde muy pequeña, Elena aprendió a identificar esos momentos fugaces en que los ojos de sus padres realmente la veían. Era como si un interruptor se encendiera. De pronto, sus miradas dejaban de atravesarla y se posaban en ella, con una intensidad que la hacía sentir real, viva, importante. Y esos momentos, casi siempre, venían después de un logro extraordinario que no podían ignorar. Cuando sacaba las mejores notas, cuando ganaba competencias, cuando hacía algo que merecía ser notado. El resto del tiempo ellos estaban físicamente allí, pero mentalmente ausentes, preocupados por sus propios asuntos, distraídos por sus propias batallas interiores. Elena aprendió desde pequeña que para ser amada primero debía destacar, que la presencia de los demás no era un derecho, sino un premio que debía ganarse con esfuerzo constante. Y aunque esta lección nunca fue explícitamente enseñada, quedó grabada en lo más profundo de su inconsciente. Años después, Elena conoció a Mateo, alto, carismático, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Desde el primer momento, sintió esa conexión magnética, esa sensación de «por fin te encontré», que nos hace creer que hemos hallado a nuestra alma gemela. Los primeros meses fueron como un sueño. Mateo la miraba con una intensidad que la hacía sentir por primera vez completamente vista. La escuchaba con una atención que sanaba antiguas heridas de invisibilidad. Por fin, pensó Elena, por fin alguien está completamente presente conmigo. Pero, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, esa presencia total comenzó a diluirse. Primero fueron pequeñas distracciones durante sus conversaciones, luego promesas olvidadas, después una distancia emocional que ningún contacto físico podía cerrar. Elena hizo lo que había aprendido a hacer toda su vida, esforzarse más. Se volvió la novia perfecta, la confidente ideal, la compañera que anticipaba cada necesidad, cocinaba sus platos favoritos, organizaba sorpresas elaboradas, se interesaba genuinamente por sus pasiones y problemas. Pero nada parecía funcionar, al menos no de manera sostenida. Mateo podía estar plenamente presente un día, para luego desvanecerse emocionalmente durante semanas. Y lo más confuso era que él insistía en que la amaba. «Claro que te quiero», decía genuinamente perplejo ante las lágrimas de Elena. «¿Qué más quieres de mí?». Lo que Elena no podía articular, lo que ni siquiera ella comprendía completamente, era que no quería más amor. Quería presencia. Esa cualidad casi sagrada de estar completamente allí, con todos los sentidos, con toda el alma, sin distracciones, sin reservas, sin esa sensación constante de estar compitiendo con fantasmas invisibles por su atención. 3 años duró esta danza dolorosa. 3 años de momentos de conexión intensa, seguidos por largos periodos de sequía emocional. 3 años de preguntarse qué estaba haciendo mal, qué palabra mágica no había pronunciado, qué gesto extraordinario había omitido. Hasta que un día, agotada y con el corazón en carne viva, Elena encontró un libro de Viktor Frankl en la biblioteca. El hombre en busca de sentido. Lo tomó por curiosidad, pensando que tal vez encontraría alguna clave para entender a Mateo. Pero lo que encontró fue mucho más valioso. Comenzó a entenderse a sí misma. A medida que leía sobre el vacío existencial, sobre cómo los seres humanos necesitamos un propósito más grande que nosotros mismos, Elena tuvo una revelación devastadora. Había estado buscando en Mateo no solo amor, sino sentido. Había depositado en él
la responsabilidad imposible de darle propósito a su existencia, de llenar ese vacío que ninguna relación humana, por perfecta que sea, puede colmar. Había convertido su presencia en la medida de su propio valor. Y lo más revelador, comprendió que Mateo no estaba ausente porque ella fuera insuficiente. Estaba ausente porque él mismo no había encontrado su propio sentido. Estaba luchando con su propio vacío existencial. Y dos personas vagando en el vacío no pueden ofrecerse mutuamente la plenitud que ambos anhelan. Esta comprensión no arregló mágicamente su relación. De hecho, eventualmente Elena y Mateo tomaron caminos separados, pero transformó completamente su dolor. Lo que antes era una herida supurante de rechazo, se convirtió en una lección profunda sobre la naturaleza humana. Elena comenzó a preguntarse, ¿cuál es mi propósito más allá de ser amada? ¿Qué sentido puedo crear incluso a partir de este sufrimiento? ¿Qué respuesta única puedo dar yo, Elena, a los desafíos que la vida me presenta? Lentamente, empezó a reconstruir su vida alrededor de estas preguntas. Redescubrió su pasión por ayudar a otros a través de su trabajo como terapeuta. Profundizó en prácticas espirituales que la conectaban con algo más grande que ella misma. Cultivó amistades basadas no en la necesidad desesperada, sino en el intercambio genuino. Y algo sorprendente ocurrió. Cuanto más desarrollaba su propio sentido de propósito, más atraía a personas que estaban emocionalmente disponibles. Como si el universo respondiera a su nueva frecuencia interior. Hoy, Elena ya no busca desesperadamente ser vista. Ha aprendido a verse a sí misma con los ojos del amor. No necesita la presencia constante de otro para sentirse real, valiosa, digna. Y paradójicamente, esta libertad interior la ha llevado a relaciones más auténticas y satisfactorias. Como diría Frankl, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En 1986, nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Elena eligió transformar el dolor de la ausencia en una búsqueda personal de sentido. Eligió responder al abandono no con más desesperación, sino con autoconocimiento. Y en esa elección, encontró una libertad que ninguna presencia externa podría haberle dado. Si su historia te dio un rayo de esperanza, si en algún lugar dentro de ti sientes que también puedes transformar tu dolor en crecimiento, escribe renacimiento en los comentarios. Y sigamos adelante, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves tus relaciones para siempre. Ahora que hemos explorado la perspectiva de Viktor Frankl sobre el amor y el sentido, y hemos visto cómo Elena transformó su dolor en crecimiento, vamos a lo práctico. ¿Cómo aplicamos estas profundas verdades a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo sanamos cuando hemos amado a alguien que nunca estuvo realmente presente? Aquí hay 5 enseñanzas prácticas inspiradas en la logoterapia de Frankl que pueden iluminar tu camino. Primera enseñanza. Tu dolor es real, pero no es tu destino. Cuando amamos a alguien que nunca está completamente presente, experimentamos un tipo particular de sufrimiento. Es un dolor casi invisible para los demás, pero devastador para quien lo vive. Es la herida de la invisibilidad, de no ser prioridad, de sentir que nunca es suficiente. Lo primero que necesitas saber es que este dolor es legítimo. No estás exagerando. No estás siendo demasiado sensible, no estás pidiendo demasiado, al anhelar la presencia plena de quien dices amar. Frankl diría que este dolor es parte de la tríada trágica que todos enfrentamos en algún momento: sufrimiento, culpa y muerte. Pero también nos enseñaría que el sufrimiento por sí solo no tiene la última palabra. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, escribió. Tu dolor actual puede convertirse en el catalizador de tu transformación más profunda. Puede ser el maestro que nunca pediste, pero que te enseñará verdades sobre ti mismo que ninguna relación feliz podría haberte revelado. Segunda enseñanza. La ausencia del otro no define tu valor. Cuando alguien que amamos no está emocionalmente presente, tendemos a internalizar esa ausencia
como un reflejo de nuestro valor. Si fuera suficiente, pensamos, seguramente estaría completamente conmigo. Pero Frankl, quien sobrevivió a condiciones donde todo intento de dignidad era sistemáticamente destruido, nos enseña una verdad liberadora. Tu valor como ser humano es incondicional. No depende de ser visto. No aumenta cuando eres amado, ni disminuye cuando eres ignorado. Como él mismo escribió, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Incluso cuando alguien no te ofrece su presencia completa, conservas la libertad de decidir qué significará eso para ti. Puedes elegir no absorber su ausencia como una declaración sobre tu valía. Puedes elegir verte a ti mismo con los ojos del amor, incluso cuando otros no lo hagan. Tercera enseñanza: el vacío que sientes no se llenará con más amor. Hay una paradoja dolorosa que muchos enfrentamos. Cuanto más ausente está alguien, emocionalmente, más intensamente nos esforzamos por ganar su atención completa. Nos volvemos arqueólogos del alma, cavando cada vez más profundo, convencidos de que si encontramos la palabra perfecta, el gesto ideal, finalmente seremos vistos. Pero Frankl nos mostraría que este enfoque está fundamentalmente equivocado. El problema no es falta de amor, es falta de sentido. Y lo que falta en la otra persona, su propia búsqueda de propósito, no es algo que tú puedas proporcionar, sin importar cuánto te esfuerces. Como él señaló, la felicidad no puede ser perseguida, debe sobrevenir. Una persona debe tener una razón para ser feliz. De manera similar, la presencia emocional no puede ser forzada. Debe surgir naturalmente de una persona que ha encontrado suficiente sentido en su propia vida para estar verdaderamente disponible para otros. Lo que esto significa para ti es liberador. Puedes dejar de esforzarte tanto. Puedes soltar la responsabilidad imposible de arreglar la ausencia emocional de otro ser humano. Puedes redirigir toda esa energía hacia tu propia búsqueda de sentido. Cuarta enseñanza: el perdón no es para el otro, es para liberar tu propio corazón. Quizás una de las cargas más pesadas que llevamos cuando hemos amado a alguien emocionalmente ausente es el resentimiento. Ese río subterráneo de rabia y dolor por todas las veces que expresamos nuestras necesidades y no fuimos escuchados. Por todos los momentos importantes donde su mente estaba en otro lugar. Por todas las promesas de cambio que nunca se materializaron. Frankl, quien tuvo que enfrentar la decisión imposible de perdonar a quienes habían destruido a su familia y a millones de inocentes, nos ofrece una perspectiva transformadora sobre el perdón. No como un acto de absolución para el otro, sino como un acto de liberación para uno mismo. Entre estímulo y respuesta hay un espacio, nos recuerda. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Perdonar a quien nunca estuvo realmente presente contigo no significa aprobar su comportamiento. No significa que lo que hizo fue correcto. Significa elegir no permitir que esa herida siga definiendo tu presente y tu futuro. Significa abrir tus manos para soltar las brasas del resentimiento que solo te queman a ti. Y quinta enseñanza: tu respuesta al abandono emocional puede convertirse en tu mayor contribución. Frankl descubrió algo extraordinario en los campos de concentración. Aquellos prisioneros que encontraban formas de ayudar a otros, incluso en medio de su propio sufrimiento extremo, tenían mayores probabilidades de sobrevivir psicológicamente. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano, que le espera con todo su afecto, o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda, escribió. Tu dolor actual contiene las semillas de tu propósito futuro. La comprensión que estás ganando, a un precio tan alto, sobre las dinámicas del amor, la presencia y la ausencia, puede convertirse en sabiduría que ilumine el camino para otros que están atravesando su propia noche oscura.
Tal vez tu respuesta a este sufrimiento sea convertirte en el tipo de persona que está completamente presente para otros. Tal vez sea crear arte que exprese lo inexpresable de este dolor particular. Tal vez sea desarrollar la capacidad de reconocer y valorar la presencia auténtica cuando la encuentres, en lugar de repetir patrones antiguos. Como diría Frankl, lo que se logra debe desvanecerse, pero una vez que lo logras, queda inscrito en los anales de la eternidad. Tu transformación personal, aunque invisible para muchos, altera el tejido del universo de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Si estas enseñanzas resonaron en tu interior, si sientes que pueden ser el comienzo de tu propia sanación, comparte este video con alguien que también pueda necesitar escuchar estas palabras. Porque a veces, un simple mensaje puede ser la luz que guíe a alguien fuera de la oscuridad de sentirse invisible y olvidado. Hay un silencio particular que desciende sobre el corazón cuando finalmente aceptamos que alguien a quien amamos profundamente nunca estuvo y quizás nunca estará completamente presente. Es un silencio que al principio parece el fin de todo, como si el universo entero hubiera dejado de respirar. En ese silencio puedes escuchar el eco de todas tus súplicas no respondidas, de todas las veces que dijiste, te necesito aquí, conmigo, ahora, y recibiste a cambio una mirada ausente. De todos los momentos en que intentaste tender puentes hacia ese ser querido, solo para descubrir que la distancia era demasiado grande para cruzarla solo. Pero Viktor Frankl, quien conoció los abismos más oscuros del sufrimiento humano, nos susurra una verdad que puede transformar ese silencio devastador en algo distinto. Algo vivo, algo con propósito. El ser humano no es una cosa más entre otras cosas, escribió Frankl. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que esto significa para ti ahora mismo, mientras absorbes estas palabras con ese dolor silencioso como compañero, es profundamente liberador. Tú no eres lo que te ha sucedido. No eres las ausencias que has soportado. No eres las presencias que has anhelado en vano. Tú eres, en última instancia, la respuesta que eliges dar a estas circunstancias. Cuando alguien no está emocionalmente presente contigo, no es un comentario sobre tu valor intrínseco. Es un reflejo de su propio viaje interior, de sus propias batallas, de su propia incapacidad en este momento para habitar plenamente su humanidad y la tuya. Y aquí está la invitación que Frankl nos extendería. En vez de seguir esperando una presencia que no llega, vuélvete completamente presente ante ti mismo. Ante tu dolor, sí, pero también ante tu inmenso coraje, ante tu capacidad de seguir, amando a pesar de no ser correspondido en la forma que necesitabas, ante tu persistente esperanza, que es en sí misma una forma de heroísmo. Porque en los campos de concentración, Frankl observó que lo que diferenciaba a quienes preservaban su humanidad no eran las circunstancias externas, sino esta capacidad interior de elegir su actitud ante lo inevitable. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, insistía, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Tu camino, a partir de ahora, puede ser diferente. No porque el dolor desaparezca mágicamente, no lo hará, al menos no de inmediato, sino porque puedes comenzar a integrarlo en una narrativa más amplia. Una narrativa donde este sufrimiento no es solo una herida absurda, sino un capítulo necesario en tu evolución como ser humano. Quizás nunca sepas con certeza por qué esa persona no pudo estar plenamente presente contigo. Quizás nunca escuches las disculpas que mereces o las explicaciones que darían cierre. Pero lo que sí puedes saber con absoluta certeza es esto: tu capacidad de amar no está dañada. Tu anhelo de conexión auténtica no es ingenuo. Tu necesidad de ser visto completamente no es demasiado pedir. Y sobre todo, este dolor puede transformarse en tu mayor fortaleza. Porque ahora conoces desde adentro lo que significa anhelar.
presencia. Y ese conocimiento te permite ofrecer a otros lo que a ti te fue negado. Te permite reconocer y valorar la presencia auténtica cuando la encuentres. Te permite, paradójicamente, estar más vivo en medio de tu dolor que muchos que nunca han sufrido. Como escribió Frankl, si hay un sentido en la vida, debe haber un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte ineludible de la vida, como el destino y la muerte. Sin sufrimiento y muerte, la vida humana no puede estar completa. Tu vida no está incompleta por este dolor. Al contrario, este dolor te está completando, te está enseñando facetas de tu propio corazón que nunca habrías descubierto en relaciones superficiales. Te está revelando profundidades de compasión y comprensión que solo aquellos que han sido heridos pueden alcanzar. Mientras cerramos este espacio compartido, quiero dejarte con una última reflexión de Frankl. Lo que se decide de una vez para siempre no es el destino del hombre. Lo que se decide es lo que el hombre hace en una situación dada. Tu situación actual no es tu destino final. Es solo el terreno sobre el cual demostrarás de qué está hecha tu alma. Y por el simple hecho de haber llegado hasta aquí, buscando comprensión en vez de hundirte en la amargura, ya estás demostrando una fortaleza que muchos nunca desarrollarán. No estás roto. Estás atravesando un proceso necesario de transformación. Y al otro lado de este dolor, te espera una versión de ti mismo que podrá ofrecer y recibir amor con una profundidad que antes no podías ni imaginar. El sentido no es algo que encuentras. Es algo que creas con cada elección consciente. Y hoy, al elegir enfrentar este dolor con coraje y apertura, ya estás creando sentido a partir de lo que parecía solo destrucción. Si este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, deja tu like para impulsar estas reflexiones hacia quienes más las necesitan. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir cada nuevo video que podría iluminar otro rincón de tu camino hacia la sanación. ¿Te sentiste identificado con alguna parte específica de este mensaje? Cuéntanos en los comentarios, porque tu historia no solo puede ser un faro para otros que se sienten solos en su dolor, sino que también nos inspira a crear contenido que realmente responda a tus necesidades más profundas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy.